pasajes paralelos que estamos estudiando, donde encontramos este famoso sermón profético, discurso profético de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos venido viendo, siendo que este pasaje es un pasaje que tiene diferentes interpretaciones, no porque el pasaje lo tenga, el pasaje tiene una sola interpretación, pero a través de la historia de la iglesia ha habido diferentes interpretaciones que nosotros los hombres le hemos dado al pasaje, y básicamente hay dos posturas: la postura futurista, que nosotros no sostenemos o que yo no sostengo, y la postura preterista. Preterista simplemente sería lo contrario de futuro, y eso significa pasado. Entonces yo estoy presentando la postura preterista en el sentido de que el pasaje del discurso del Monte de los Olivos es un discurso que ya corresponde al pasado, que se cumplió en el primer siglo de la iglesia cristiana, específicamente en el año 70, con el juicio de Jerusalén y la destrucción del templo, que es precisamente lo que el Señor está respondiendo a los discípulos aquí cuando ellos le preguntan cuándo sería esto y qué señal habría cuando se habría de cumplir. Entonces estamos en el versículo, nos quedamos en nuestro último estudio en el versículo 8, por lo tanto hoy vamos a continuar en el versículo 9. Versículo 9 de Mateo. ¿Lo encontraron? Dice el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10 dice, 11, verso 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es todo lo que leemos, hasta ahí nos vamos a detener. Así es que tomen su asiento. Hermanos, decíamos que el entender correctamente este pasaje de la Escritura tiene una importancia relevante para nuestras vidas. En primer lugar, porque creo que nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios, es querer, tener el deseo, pero no solamente dejarlo en el deseo, sino esforzarnos en todo lo que esté en nuestro alcance, en poder entender la palabra de Dios, en poder entender lo que Dios realmente quiso revelar o reveló cuando Él inspiró su palabra. Por lo tanto, eso nos lleva a la segunda razón de por qué es importante entender esto, este pasaje o este discurso, porque a través de este pasaje se han dicho tantas cosas el día de hoy, y no solo el día de hoy, sino por décadas, ya que cuando una persona lee, de hecho, uno de los proponentes del sistema futurista o de la postura futurista, dice que la profecía bíblica o la escatología bíblica, el término escatología es un término técnico, no es un término que encontramos en la Biblia. De hecho es una palabra compuesta por dos palabras, que es escatón y luego logo o logía. Escatología, la palabra escatón sí es una palabra que encontramos en la Biblia. Normalmente cuando algunos pasajes de la Biblia hablan sobre asuntos del fin o del final,
La palabra griega que se utiliza en algunos pasajes es la palabra escatón. Por lo tanto, cuando se estudia la escatología, estamos diciendo que estamos ante el estudio de las cosas finales o de las cosas del fin. Ahora, esto es importante porque la postura futurista nos dice que la mayoría de las profecías bíblicas, incluyendo el Antiguo Testamento, son profecías que todavía no se han cumplido, que eso ha de cumplirse en un futuro que no sabemos cuándo. Por otro lado, la postura preterista, que es la que yo sostengo de este pasaje y de muchas profecías de la Escritura, nos habla de que el discurso del Monte de los Olivos es un discurso que tenía que ver con los creyentes, con los cristianos del primer siglo. Es a ellos, a los discípulos, a quienes el Señor está respondiendo la pregunta de ellos. Eso es importante no olvidarlo. Lógicamente que si usted es primera vez que oye este estudio, va a ser difícil que usted entienda lo que ya vimos, lo que ya estudiamos, pero siempre están disponibles los estudios anteriores, no solo están grabados, usted puede adquirir las grabaciones aquí en la congregación, pero también están en la página de internet de la iglesia, ahí están los estudios, usted puede escucharlos. Porque creo yo de que si usted no ha escuchado desde el principio, lógicamente que es fácil para cualquier persona decir, no, eso no es así. Como yo he dicho, con toda humildad y con todo respeto, y no estoy aquí haciendo alarde de nadie, yo reto a cualquier persona, aquí y en el internet, que quiera debatir sobre este pasaje, estoy de acuerdo, y que demuestre lo contrario de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a este discurso del Monte de los Olivos, no hemos de olvidarnos, y quiero recalcar en eso, que el Señor, cuando los discípulos le enseñan el templo y los edificios del templo al Señor, Él les dice a ellos que no quedaría piedra sobre piedra que no hubiese de ser derribada. Por lo tanto, el discurso del Monte de los Olivos es la respuesta, la instrucción, porque eso es lo que hace el Señor. No solo responde la pregunta de los discípulos. La pregunta de los discípulos fue, Señor, les impactó tanto a ellos como judíos que eran. La iglesia, los primeros cristianos, no hay que olvidarnos, fueron judíos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es innegable eso. Los primeros creyentes fueron creyentes judíos. Jesucristo, nuestro Señor, humanamente como hombre, Él era un judío. Por lo tanto, Él vino a predicarle, y por eso cuando mandó a los discípulos a predicar durante su ministerio terrenal, les dijo, vayan a las ovejas perdidas de Israel primero. Entonces los discípulos, los cristianos judíos, ellos se enfocaron en la proclamación del Evangelio a sus conciudadanos, a sus compatriotas del primer siglo, y luego lógicamente vemos que el Evangelio se extendió por todas las naciones del mundo de aquella época o del primer siglo. Entonces cuando el Señor les dice a los discípulos, recuerde que Marcos nos dice que es uno de los discípulos que le dice, Maestro, mira qué edificios y qué piedras. Entonces el Señor le responde a ellos, o a él, dice Marcos, le dice, te aseguro, de cierto te digo, que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Entonces, en ningún momento el Señor y los discípulos estaban hablando ni del fin del mundo, no estaban hablando de otra cosa más que del juicio, de esa destrucción del templo que era el todo del judaísmo. Por lo tanto, los discípulos se quedan impactados
Porque ya desde el capítulo 23 el Señor les había dicho a ellos que la casa, o sea, el templo de los judíos iba a quedar desierto, iba a quedar desolado. Y claro, los discípulos, como judíos que eran, ellos como desde niños habían leído las Escrituras, y ellos sabían lo que el Antiguo Testamento decía sobre la desolación que vendría sobre Israel. Ellos seguramente habían leído el libro de Daniel, y ese es el libro de Daniel que se va a citar aquí más adelante. Dice: cuando ustedes vean la abominación desoladora. Entonces, cuando en el capítulo 23 el Señor dijo que vendría la desolación sobre la casa de Israel, los discípulos ya traían eso en su corazón. Por lo tanto, cuando el Señor les dice: no quedará piedra sobre piedra que no haya de caer, ellos le dicen: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando esto haya de cumplirse? Entonces, el discurso del Monte de los Olivos es la respuesta a las dos preguntas del Señor, de los discípulos al Señor Jesús. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Y qué señal habremos de ver nosotros cuando sepamos que esto haya de cumplirse? Entonces, recuerde, luego, cuando llegamos al versículo 34 de Mateo, nos dice el Señor: les aseguro, de cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto haya de cumplirse. Entonces, ese versículo, esas palabras que registran los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, donde el Señor nos dice y les dice a ellos quieren saber dos cosas. Número uno, ¿cuándo será esto? ¿Cuál es la destrucción del templo y la caída de Jerusalén? Número uno, ¿cuándo? Ellos quieren saber cuándo. Respuesta: no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Entonces, ¿cuándo habría de cumplirse eso? En esa generación que estaba viva mientras el Señor les estaba enseñando a ellos, porque les dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces les decía yo que el Señor responde a la inversa a las dos preguntas, porque ellos quieren saber primero cuándo. El Señor responde al final diciendo: no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Entonces, el tiempo del cumplimiento de esto que Él va a relatar, o que está relatando, no pasaría esa generación hasta que todo se hubiese cumplido. La segunda pregunta era la señal que ellos habrían de ver cuando todo esto se hubiera de cumplir. Y eso es lo que el Señor está respondiendo a partir del versículo número 4. Primero les dice: miren que nadie los engaña, ¿verdad? Ya estudiamos eso. El Señor les advierte que vendrían engañadores. ¿Quiénes serían esos engañadores? Falsos cristos, que vendrían en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, dice. Y como vimos, la gente que fue engañada por estos falsos cristos fueron judíos que no eran creyentes, que no se habían convertido al Evangelio. Ellos fueron engañados porque los discípulos fueron advertidos de que vendrían personas diciendo: yo soy el Cristo. Entonces, lo que el Señor hace antes de darles la señal que ellos habrían de ver cuando estaría por cumplirse la destrucción del templo y la caída de Jerusalén, Él les da como una especie de preseñales, dijimos, ¿verdad que sí? Preseñales. Una de ellas era que vendrían falsos cristos y falsos profetas. Y el Señor dice: ya muchos se engañarán. Dijimos que estos engañados no eran del pueblo de Dios, sino del pueblo de Israel, que seguirían a estos falsos profetas y falsos maestros. Número 2, una segunda preseñal iban a ser las guerras, los rumores de guerras que dice el versículo 6. Y entonces el Señor, cuando les dijo: cuando ustedes vean guerras, rumores de guerras, y eso fue lo que Israel experimentó, lo que se llama la guerra de los judíos. Eso es lo que Josefo, el historiador, que presenció todo eso,
él relata en su libro, en uno de sus libros que se dedica a hablar sobre las guerras de los judíos. O sea que eso fue terrible, y leímos parte de ello en el libro de Josefo, de este historiador del primer siglo, que él vivió eso, porque él estuvo presente. Entonces, el Señor les dice, cuando ustedes oigan rumores de guerras, les digo, no se alarmen. O sea, los discípulos están recibiendo la instrucción, número 1, no se dejen engañar, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Número 2, no se alarmen cuando vean guerras o rumores de guerras. O sea, tranquilos, todavía no es el momento de la destrucción del templo y de la caída de Jerusalén. Porque ellos le dicen, Señor, dinos qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse. Entonces ellos querían saber la señal para saber qué hacer, y eso es lo que el Señor les va a decir. Cuando ustedes vean esto, la señal, entonces hagan esto. Ya vamos a llegar ahí. Pero primero le está dando preseñales. Entonces, falsos cristos, falsos profetas, no se dejen engañar. Habrá guerra, rumores de guerra, no se alarmen, porque todavía no es el fin. ¿El fin de qué? El fin de los eventos que él va a relatarles. El fin de la caída de Israel era el fin para el judío, el fin del sistema de sacrificios, era el fin del templo, era el fin del judaísmo. Recuerde usted, hermano, y esto es importante que usted no ignore, hasta este momento, antes de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, escuche bien esto, el cristianismo y el judaísmo eran vistos como dos religiones iguales, con sus diferencias. De tal manera que en la sociedad de aquella época, el cristianismo y el judaísmo, que eran dos religiones o sectas según los romanos que habían surgido en Israel, las veían como iguales. Pero cuando cae el templo y Jerusalén es destruida por los romanos, ya jamás a partir de ahí no se volvió a ver el cristianismo con el judaísmo como dos religiones idénticas. Porque eso fue lo que hizo Dios. Dios, a través del juicio de Jerusalén y la destrucción del templo, demostró de que nada tenía que ver el judaísmo de aquella época con el pueblo verdadero de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor le dice a los creyentes, porque le está dando instrucciones a sus discípulos, yo quiero que por favor usted no olvide con quién está hablando. El Señor está respondiendo a sus discípulos. El discurso del Monte de los Olivos es una respuesta, es la instrucción de lo que ellos tenían que ver, de lo que no tendrían que asustarse, alarmarse, no deben de dejarse engañar. Pero el discurso del Monte de los Olivos no era instrucción para los judíos. Para ellos, lo que les esperaba era juicio, castigo. Y se los dijo en el capítulo 23. A los judíos les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, les dijo a ellos. Aquí está hablando con los líderes de Israel. Aquí no está hablando con los discípulos. Claro, los discípulos están oyendo, pero aquí está hablando con los líderes de Israel. Usted lea el contexto, lea todo el capítulo 23 de Mateo, donde el Señor pronuncia los 7 años de juicio sobre Israel. Y por eso les dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, desolada. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, cuando empieza el capítulo 24, o Marcos 13 y Lucas 21, el Señor va a instruir a sus discípulos. Les va a decir lo que ellos van a ver. Ustedes van a ver que van a aparecer falsos cristos, falsos profetas. No se dejen engañar por ellos.
Número 2, van a oír de guerras, rumores de guerras. No se alarmen. Va a haber terremotos, hambres en diferentes lugares. No se asusten. Ya vimos que cuando hubo estas hambres, los creyentes de otros lugares que no estaban en Israel les mandaron ayuda a los hermanos creyentes de Israel, en Israel, porque el hambre era terrible. Eso es lo que nos relata el libro de los Hechos y vimos el pasaje. Entonces el Señor dice: esto es solamente principio de dolores. ¿Sí? Falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, solamente es el principio del dolor. El Señor está utilizando una imagen metafórica de lo que le ocurre a una mujer cuando va a dar a luz. Usted sabe que cuando la mujer va a dar a luz es cuando son los dolores más difíciles, cuando el bebé va a nacer, pero antes hay dolores que le están comunicando a la mujer: ya viene el momento del fin. ¿Del fin qué? De que ya el niño nazca. Y así es como el Señor compara todo esto: falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. Les dice a sus discípulos: solo es el principio de dolores. Pero todo eso que ellos iban a ver como preseñales, no como la señal viene adelante. Y yo le dije a usted: a ver, seguro usted está estudiando estos 3 pasajes paralelos. Yo no sé si ya usted descubrió la señal. Pero el Señor les da la señal. Ellos piden la señal que ellos deberían de ver. Pero estas no eran la señal, eran las preseñales. No se alarmen, no se dejen engañar. Es principio de dolores. Ahora, no olvidemos que estaba hablando con ellos. Eran los creyentes del primer siglo. Nada tenía que ver con nosotros. Eso iba a cumplirse en esa generación. Pero entonces, cuando el día de hoy nosotros oímos de predicadores que dicen: hermano, mire todo lo que está pasando en el mundo, principio de dolores. Lo siento, usted está tomando un texto fuera de su contexto. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Que las cosas están difíciles en el mundo, eso es innegable. Innegable. Pero esta es instrucción para ellos, para los discípulos, para los creyentes del primer siglo, los que estaban vivos en esa generación. Ahora, dentro de las preseñales, ahora viene lo que el Señor les va a decir a ellos que ellos van a experimentar. Por eso, el estudio de hoy yo lo he titulado: los cristianos pasaron por tribulación, mas no por la gran tribulación. Una vez más, los cristianos pasaron por tribulación, mas no por la gran tribulación. Ese es todo un rollo el que se dice hoy: ¿y pasará la iglesia por la gran tribulación? Unos dicen que sí, otros dicen que no, depende de la postura. Si tú eres pretribulacionista o eres posttribulacionista, si tú eres la postura que tengas. Entonces el debate es: ¿va a pasar la iglesia por la gran tribulación o no? No, la iglesia nunca pasó por la gran tribulación. Porque la gran tribulación que aquí se menciona en el discurso del Monte de los Olivos no era para los creyentes. Era para los judíos rebeldes e incrédulos. Porque era la venganza de Dios, fue la venganza de Dios porque ellos mataron a los profetas, a los santos, y mataron al Hijo de Dios. Y se lo voy a demostrar. Por lo tanto, una vez más, la iglesia del primer siglo, los creyentes del primer siglo, pasaron por tribulación, mas no por la gran tribulación. La tribulación que ahora el Señor les va a decir a sus discípulos: esto va a venir sobre ustedes.
sobre ustedes como seguidores míos. Y hay una razón que los van a perseguir. Mire, el término tribulación que se usa aquí, ¿lo puede ver usted? Ahora, empezamos en el versículo 9. Entonces, el versículo 8 dijo el Señor: todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces les dice, está hablando con los discípulos, ¿correcto? Usted dígame en qué momento el Señor cambia de audiencia. El pasaje es muy claro para nosotros no perdernos con quién está hablando y de quién está hablando. Es muy claro los tres pasajes paralelos cuando el Señor se refiere a sus discípulos y cuando se refiere a los judíos. Por lo tanto, no podemos atribuirle cosas que el Señor está instruyendo a los discípulos, cosas que dice de los judíos. Eso sería interpretar mal el pasaje. Por eso el Señor está diciéndoles: ustedes van a ver, no se dejen engañar, van a aparecer falsos cristos, falsos profetas. Número 2, no se alarmen. ¿Por qué? Porque habrá guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos en diferentes partes. No se asusten. Eso es lo que hace un papá con sus hijos. Eso es lo que hace un papá con sus hijos. Mi hijo, ten cuidado con esta persona, con esta clase de personas. Hijo, no te asustes cuando veas esto. Eso es lo que está haciendo el Señor con su pueblo. ¿No es así? Entonces les va a decir a sus discípulos, versículo 9: entonces os entregarán. ¿A quién? ¿Con quién está hablando? Con sus discípulos. Es para ellos esto. Esto es lo que ellos iban a vivir, a experimentar en carne propia. Esto que les va a decir: entonces os entregarán a tribulación. ¿Se da cuenta que ahí no está el término gran? Esta palabra tribulación en el griego es la palabra lipsis, pilipsis, que significa tribulación, persecución, angustia, ser apretado, ser perseguido. Pero cuando el relato del discurso del Monte de los Olivos más adelante dice: entonces habrá gran tribulación, cuando no la ha habido, ahí se agrega otra palabrita en el griego, y es la palabra megalipsis, en el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Gran tribulación, megalipsis. Pero cuando el Señor en este versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación, es la palabra lipsis solamente. Por eso mi estudio de hoy es: los creyentes pasaron por tribulación, pero no por la gran tribulación. Megalipsis es la palabra que el Señor usa para referirse al juicio sobre Israel. Pero para sus discípulos les dice: los van a entregar a tribulación. Seguimos leyendo el versículo. Versículo 9. Y yo espero que usted tenga los tres pasajes paralelos, porque así no hay duda. Dice el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación. ¿A quiénes? ¿A los judíos? No. Ya les va a decir lo que le va a pasar a ellos. No, a los discípulos le dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Qué le parece? ¿Los van a matar? Muchos de ustedes van a morir. No estaba diciendo que todos iban a morir, porque no murieron todos los creyentes en esa persecución del primer siglo. Miles murieron por causa de su fe. Recuerde esto, que esta persecución que el Señor estaba permitiendo hacia su pueblo no era por causa de su pecado. No, el juicio sobre Jerusalén, la gran tribulación, iba a ser por el pecado de Israel de haber matado a los profetas y de haber matado al Hijo de Dios.
Pero esta persecución o esta tribulación que iban a vivir los creyentes, ¿era por causa de qué? ¿De su pecado de ellos? No. ¿Por causa de qué? ¿Ah? Por causa del testimonio del Señor Jesús. En otras palabras, el Señor le está diciendo: yo voy a permitir que ustedes sean atribulados, perseguidos, y los van a matar a muchos de ustedes. Pero lo voy a hacer, le dice el Señor, porque esto les dará la oportunidad de que les hablen de mí, que testifiquen de mí. Algunos van a morir, y fueron muchos. Pero esta tribulación no era por su pecado o por su incredulidad, no, al contrario, eran los judíos que habían recibido al Mesías, eran el nuevo pueblo de Dios. Eran el Israel espiritual que dice Pablo en Romanos. No es israelita el que es en la carne, sino el que es en el corazón, en el espíritu. Entonces, esta persecución que el Señor les advierte, para que no se sorprendan, esas son las palabras del apóstol Pedro. Por eso, escúcheme bien, mi hermano. Yo le dije en el último estudio que el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento no le ponen énfasis a las guerras, a las hambres, a los terremotos. Por eso tenemos muy poco de ello. Solo se toca en ciertos pasajes muy poquito, pero casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles del Señor para fortalecer y alentar a los primeros cristianos del primer siglo que estaban siendo atribulados. Prácticamente todo el Nuevo Testamento son cartas de aliento, de fortaleza para gente que está sufriendo por causa de su fe. En todos los libros casi del Nuevo Testamento usted encuentra que eso movió a los apóstoles a escribirle a estos cristianos sufrientes del primer siglo. Porque fue terrible. Fue terrible el dolor, el sufrimiento para los hermanos. Pero el Señor se los advirtió. El Señor les dijo: esto les va a venir a ustedes. Van a ser perseguidos, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis... Sí está leyendo conmigo, ¿verdad, hermano? Por favor, mire su Biblia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Necesita eso explicación? Van a ser atribulados, perseguidos. Así es como traduce la palabra lipsis en el griego. Lipsis. Afligido, angustiado, quemado, perseguido, atribulado, en problemas. En inglés dice afflicted, burdened, persecution, tribulation, trouble. Son las palabras que traducen la palabra lipsis en griego. Eso fue lo que pasaron los creyentes. Y por miles murieron. ¿Y quiénes fueron los persecutores o los que persiguieron y los que atribularon a los creyentes? ¿Quiénes fueron? ¿Ah? Los judíos. Los judíos. Ella es la que en el libro de Apocalipsis Juan por el Espíritu le llama la ramera y la gran Babilonia. No es la iglesia romana, por favor. Roma vino, la iglesia romana vino a existir 3 siglos después, ni existía. Para que usted no invente cosas. Ella es la que se embriagó. Israel, la ramera, la gran Babilonia de Apocalipsis, la que se embriagó con la sangre de los profetas y de los santos, dice la Escritura. Por lo tanto, Apocalipsis es un libro
la caída. Por eso en Apocalipsis cuando dice ha caído la gran Babilonia, por favor, decimos, cayó Roma, va a caer la iglesia católica. No está hablando de ello. Está hablando de la gran ciudad. ¿Quién es la gran ciudad? Israel. Lo siento, hermano. Pero yo no voy a seguir esa ficción, porque eso es lo que es, ficción. Es ficción. Claro, es fácil decir, no, el catolicismo romano ha sido y es la quién sabe qué. Entiendo, es una falsa religión. Lo es, como lo es el islamismo, como es el budismo, como es las diferentes religiones grandes, grandísimas del mundo. Son falsas religiones y por eso tenemos que predicarles a todos. Pero cuando Apocalipsis habla de la ramera y de la gran Babilonia, no es la Iglesia Católica Romana, es Jerusalén, es Israel. Apocalipsis habla de la caída de esa gran Babilonia. Entonces el libro de Apocalipsis es el libro que relata el juicio que habrían de sufrir aquellos que mataron y persiguieron al pueblo de Dios. Aquí el Señor se lo va a decir a sus discípulos. Los van a tribular, van a sufrir persecución. ¿Cómo le llama Marcos a esta tribulación? Vaya al pasaje paralelo. Marcos 13, verso 9. Curiosamente está en el mismo versículo, aunque los versículos no tienen nada que ver aquí, porque recuerden, la Biblia no contiene versículos. Pero interesantemente, quienes agregaron los versículos cayó casualmente en el versículo 9. Marcos 13, verso 9. Pero estén alerta, le dice el Señor, en las palabras de Marcos. Escuche bien, porque es importante comparar los tres pasajes paralelos, porque usted puede darse cuenta que los tres están hablando de lo mismo, no como decía un maestro futurista, que Lucas habla de cosas diferentes a las que tocan Mateo y Marcos. Qué tristeza, ¿no? Atreverse a decir eso con tal de que encaje en mi sistema sensacionalista, futurista, porque si no, entonces me viene abajo todo mi sistema. Pero es más humilde reconocer y decir, me equivoqué al haber enseñado esto, lo corrijo, y no seguir uno inventando cosas con tal de que no quede yo como una persona que se equivocó. Es más humilde decir, me equivoqué, voy a corregir esto, hermano, ya no creo esto, como han hecho muchos siervos de Dios, como lo he hecho yo, porque yo también tenía la postura futurista de la profecía. Versículo 9, en la versión de Marcos dice, pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales. Dese cuenta que Marcos no utiliza el término tribulación, pero se está refiriendo a lo mismo. Y dijimos que Marcos y Lucas son evangelios que están más dirigidos al pueblo gentil, a los creyentes gentiles. Mateo, por naturaleza, como él era judío, está dirigido a creyentes judíos, por eso utiliza una terminología más hebrea. ¿Cómo le llama Marcos a lo que Mateo llama tribulación? Marcos le llama, porque los entregarán a tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor perseguía? ¿Qué es lo que el Señor... ¿Por qué el Señor iba a permitir la tribulación o la persecución donde los creyentes fueran muertos, azotados, encarcelados? Y solamente tenemos que leer el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento enseguida para darnos cuenta que eso se cumplió exactamente como el Señor se lo dijo. Mateo dice, seréis, ellos se entregarán a tribulación, los matarán.
serán odiados por las naciones por causa de mí. Marcos dice, por estar alerta porque se entregarán a tribunales, seréis azotados en las sinagogas. En las sinagogas. Qué chistoso que quienes ven este pasaje como algo futuro, les gusta hablar de que, hermano, el sol y la luna no darán su resplandor y eso va a ser tremendo y eso todavía no ha ocurrido. Ya ocurrió, se lo voy a demostrar. Pero no les gusta leer esto. Porque que yo sepa, usted no ha sido atribulado, usted no ha sido encarcelado. ¿Alguno de nosotros sabe usted de algún hermano nuestro que haya sido matado por causa de su fe? No, mi hermano, si usted con una gripa no viene ya a la iglesia. ¿Alguna vez le han dado un golpe, lo han dejado inconsciente porque usted fue a tocar una puerta a predicar el evangelio? No, si no lo hacemos. Son contados los hermanos que salen o que salimos. No, el día de hoy, ¿quién sufre por causa del evangelio? Si muchos de nosotros, de la forma que vemos la iglesia, es como un lugar donde yo puedo hacer negocio. Pues, la gente es muy astuta porque hace negocio en la iglesia sin que uno se dé cuenta. Claro, se da uno cuenta, pero es una forma muy astuta porque existe esa clase de negocio muy moderno que es por catálogo, ¿verdad? Entonces nada más se pasan el librito ahí. Usted, hermana, nada más apunte de lo que quiera. Y sabe, usted y yo que tenemos celo del Señor, no deberíamos de comprarle a esa gente. No lo haga. Porque esos que hacen eso nunca van a ir a tocar una puerta para predicar el evangelio. Vaya a tocar las puertas a vender sus productos, casa por casa, como hacemos nosotros predicando el evangelio. No sea sinvergüenzas. Nosotros vamos a predicar el evangelio para que vengan personas al Señor, para que usted tenga más clientes potenciales, ¿no? Tenga un poquito de vergüenza si la tiene. Usted no ha sufrido por causa del Señor. Nos gusta tomar las cosas de la Escritura que nos llaman la atención. No, hermano, va a ser tremendo. Eso de que van a caer las estrellas del cielo. Nunca han caído las estrellas del cielo. ¿Por qué no lee esto? Usted no ha sido azotado, usted no ha muerto por el Señor, a usted no lo han encarcelado. Lo más que nos han hecho, ¿qué es? Darnos un portazo, corrernos. Un señor el otro día, a los que nos fuimos a tocar esta puerta, nos dijo, por favor, váyanse. Váyanse, no molesten, nos dijo. Sí. Otra señora nos cerró la ventana, pero no se rompió su ventana porque creo que era de doble vidrio. Eso es todo lo que hemos pasado, nada más. El día de hoy, yo estaba oyendo que cristianos en otras partes del mundo están muriendo, están siendo asesinados por su fe. Se cree que más o menos cada hora, los reportes más conservadores dicen que más o menos cada hora del día muere un cristiano en el mundo por su fe. Cada hora. Más o menos 25 personas mueren por su fe cada día en el mundo, en alguna parte del mundo. Pero usted y yo, mi hermano, damos risa.
tenemos pena. Claro que son palabras que pueden ser actuales para un cristiano que está sufriendo, encarcelado el día de hoy en alguna parte del mundo. Lee esto, lo alienta la palabra de Dios, porque le dice: esto lo permito para que tú des testimonio de mí. Eso lo alienta, claro que lo alienta. Y claro que cuando lee a alguien que está sufriendo por su fe, lee la carta a Pedro donde dice: hermanos, a los creyentes de aquella época Pedro escribía: no se sorprendan por el fuego de prueba que están pasando como si algo extraño les pasaría. Claro que alguien que está sufriendo por su fe lee ese pasaje en la cárcel o donde esté, haber sido golpeado, lee eso, lo alienta, lo fortalece. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero usted, si usted solamente es un esquizofrénico de la profecía, solamente lo lee como algo: ¡ay, qué tremendo! Dice un predicador que hay esquizofrénicos proféticos y hay ¿cómo sería? O sea, miedosos de la profecía, porque por un lado están los que se asustan y dicen: no, mejor no lo estudio, y luego están aquellos que quieren saber los detallitos de cuáles es usted. No, nosotros vivimos en una época donde ser creyente es fácil. Donde es diversión, es juego, es cuando ya no me gusta aquí, me voy a otro lado y tranquilo, no pasa nada. Pero escuche lo que iban a vivir y vivieron los creyentes. Seré llevado delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Vea la versión de Lucas, Lucas 21, verso 12. Lo tiene, yo espero que usted lo esté leyendo. Dice: pero antes de todas estas cosas, Lucas nos dice algo que no nos dice Mateo y Marcos: que la persecución empezaría cuando. ¿Ve? Eso es leer los detalles de las escrituras. ¿Qué dice Lucas? Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregados a las sinagogas y cárceles, llevados ante reyes, gobernantes por causa de mi nombre. Lucas dice que esto ocurriría ¿cuándo? ¿Cuándo empezaría la persecución? Respondan, hermanos, así sé que ustedes están leyendo conmigo. ¿Antes de qué? Exacto. Antes de aparición de falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres. Antes de eso, la persecución empezaría, dice Lucas. Eso es lo que nos dice, el detalle que nos agrega Lucas, que no nos dice Mateo y Marcos. Los tres coinciden porque están hablando del mismo tema, del mismo discurso, de que los creyentes serían atribulados, perseguidos, azotados, muertos, encarcelados, y todo por causa de que el Señor iba a permitir esto para que ellos dieran testimonio del nombre de Cristo, del Evangelio. Pero Lucas nos dice que la persecución empezaría antes del principio de dolores, de las cosas, guerras, rumores de guerras, terremotos. Y así fue. Así fue. Todo lo que tenemos que hacer es ir al Evangelio al libro de los Hechos, que nos habla ya de los creyentes después de que el Señor ascendió al cielo. Y usted ya desde el capítulo 2 ya empieza la persecución. Capítulo 2, capítulo 3, son encarcelados los apóstoles por haber sanado a aquel hombre. Capítulo 4, capítulo 5, Esteban es asesinado en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Usted va por todo el libro de los Hechos y usted se da cuenta, la persecución fue terrible. ¿Y quién los perseguía? Los judíos. Los romanos
por medio del emperador Nerón, que fue el peor perseguidor y emperador que mató a más cristianos. Eso vino después. Entonces dice Lucas: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándonos a las sinagogas y cárceles, llevándonos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura que nos hablan de esta persecución, para que usted vea si se cumplió o no. Mire lo que dice primero Mateo capítulo 10. Ya el Señor ya se los había dicho a los discípulos en el capítulo 10. Si usted quiere verlo por capítulos, 14 capítulos antes de Mateo ya el Señor les había dicho a los discípulos lo que iban a sufrir por causa de Él, pero el Señor lo permitía para que su evangelio fuera predicado. Mateo 10, versículo 17 en adelante dice: pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas, y hasta seré llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque en esa hora os será dado que hablar, lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, parte de la persecución, escuche bien, parte de la persecución y de la tribulación que vivieron los primeros creyentes, ¿qué era? La traición de sus familiares. Por eso regrese usted a Mateo 24, verso 10 ahora. Dice: muchos tropezarán. Cuando dice muchos, son muchos. Muchos tropezarán entonces. ¿Cuándo entonces? En esta generación, no olvide. Muchos tropezarán entonces y caerán. Cuando aquí habla de tropezar y de caer, está hablando en el lenguaje metafórico. Es lo que espiritualmente le ocurre a una persona, no físicamente. ¿Se recuerda cuando el Señor dijo: porque es imposible que no vengan tropiezos? ¿Se recuerda? Pero hay por quien vengan los tropiezos. Y ahora les dice: muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. ¿Qué es esto? Apostasía. Cuando el apóstol Pedro, aquí va otro cañonazo, agárrense. Cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, ellos creían que el Señor ya había venido, o les estaban engañando que el Señor ya había venido. Les digo: no, el Señor no ha venido. Antes que Él venga, se manifestará la apostasía. Nosotros leemos ese pasaje y otra vez vemos hacia el futuro. ¿Cuándo? No sabemos. Eran los creyentes de Tesalónica. Les habló de una apostasía antes de la venida en juicio del Señor. Esta es de la que está hablando Marcos, de la que hablan Marcos y Lucas y Mateo. ¿Qué es apostasía? Es alguien que profesa tener fe, pero abandona las filas de la fe.
y se convierte en un ¿qué? En un traidor. ¿Y qué iba a hacer ese traidor? Iba a entregar a la muerte a sus propios hermanos o a sus propios familiares cristianos para que los mataran. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Parte de la persecución, de la tribulación que los creyentes iban a sufrir, iba a ser la traición de gente que había estado en la iglesia, pero ahora que se volteaban y los traicionaban, odiándolos. Por eso dice, muchos entonces caerán. O sea, escúchenme bien, mírenme bien aquí, hermanito. Cuando uno lee la Biblia, uno dice, es que los cristianos del primer siglo fueron cristianos especiales. La iglesia de aquella época fue una iglesia maravillosa. Sí y no. Porque los primeros cristianos de aquella época también hubo una apostasía terrible, hermano. Traicionaron a propios familiares, entregándolos a la muerte por causa de su fe. Estos son los que el Señor está diciendo. ¿Se recuerda cuando Pablo reúne a los pastores y ancianos en Éfeso? Hechos 20. ¿Qué les dice? Porque después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente que les dice Pablo? Y de entre ustedes se van a levantar. De entre ustedes. Eso era lo tremendo. Esos fueron los traidores que entregaron a muerte a hermanos fieles al Señor. Pero el Señor se los advierte. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Versículo 11, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Versículo 12, y debido al aumento de la iniquidad. ¿Cómo le llama Pablo a la carta a los tesalonicenses? ¿El misterio de qué? De la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de quiénes se iba a enfriar? De creyentes. Nosotros no nos podemos comparar a los cristianos del primer siglo, pero ¿no es acaso lo que nos pasa a nosotros en esta época cuando vemos problemas de gente en la iglesia, gente alejándose, gente cayendo en pecado? ¿No es eso lo que nos entristece y nos empieza como a hacernos sentir mal y decimos, ¿para qué seguir? Si aquí la cosa es así, ese es el amor que se enfría. Cuando vemos las cosas, la apatía, la indiferencia en los demás. Yo no sé, a mí me entristece. Me entristece que somos poquitos los que predicamos el Evangelio. Me entristece que a la gente le interese más irse a jugar a un parque. Ahí están el montón de gente, mi hermano. Ahí para eso no hay problema, con lluvia, con calor, con lo que sea, hasta que les apagan la luz. Ahí no hay problema. A mí me entristece eso porque digo, a veces mi hijo me dice, pa, vamos a jugar allá con los hermanos. No, porque es como colaborar con la indiferencia, porque esa es la gente que nunca la vas a ver tocando la puerta. La gente, el niño que le gusta el juego, la diversión, ese no lo vas a ver. Por eso usted nunca quieren servir aquí en la iglesia, nunca quieren evangelizar, eso afecta al corazón de uno, lo hace sentir mal. Claro, no al extremo de que uno se enfríe, porque su fe de uno no depende de la vida de otro. Ese es el reto que tenemos, que yo no me deje afectar por la actitud de otros indiferentes. Pero eso entristece. Eso es la tristeza que para eso estemos puestos, pero para el reino de Dios no. Ya
a muchos cristianos del primer siglo, el Señor está diciendo, el amor de muchos de ustedes se va a enfriar cuando vean esta iniquidad. ¿Y qué iniquidad? La apostasía, traicionándose unos a otros, papás traicionando a sus padres, entregándolos a la muerte, hijos entregando a la muerte a sus padres por causa de su fe, su propio familiar los van a traicionar. Eso es lo que el Señor está diciendo, y eso es lo que dice, miren lo que dice Marcos. ¿Qué dice Marcos? Marcos lo dice más amplio que lo que dice Mateo. Verso 12 de Marcos 13. Y el hermano entregará la muerte al hermano. El Señor está hablando de lo que va a ocurrir en las filas de la iglesia. No de los impíos judíos, no, de las filas de los creyentes. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué dice Lucas? Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con perseverancia ganaré vuestras almas. Este texto que encontramos en Mateo 24:13, Marcos 13:13 y Lucas 21:19, donde dice, Mateo dice, el que perseverare hasta el fin será salvo, y Marcos dice, el que perseverare hasta el fin ese será salvo, y Lucas dice, con perseverancia ganaré vuestras almas, que están hablando de lo mismo. Es un texto que pareciera ser que es uno de los favoritos que usan los que enseñan que la salvación se pierde, que dicen, ya ve, ahí dice que se puede perder la salvación. No, mi hermano, el texto no está diciendo eso. Lo que el Señor está diciéndole a estos cristianos es, va a ser tan terrible la maldad que va a haber dentro, medio de ustedes, traición, muerte, que sus propios hermanos, padres, parientes los van a traicionar a ustedes para entregarlos a la muerte, que el amor de muchos se enfriará. Pero ¿dónde se va a reconocer quién era el verdadero Hijo de Dios? El que perseveraría hasta el final. El que no me niegue, si eso lo llevase hasta la muerte. Eso es lo que el Señor le dice a las iglesias de Apocalipsis. Sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. La fidelidad, la perseverancia del verdadero creyente se ve hasta la muerte. ¿No está diciendo que un creyente puede perder su salvación? El Señor está diciendo, va a ser tal la iniquidad, ese misterio de iniquidad, esa apostasía que dice Pablo se va a manifestar antes de la venida del Señor, que el amor de muchos se va a enfriar a tal extremo. Pero ahí se va a ver, dice el Señor, el que perseverare hasta el fin, ese es que salva. Y en las palabras de Lucas, con perseverancia ganaréis vuestras almas. Por eso, la teología reformada, más que enseñar la doctrina de la seguridad eterna, enseñamos la perseverancia de los santos. Porque la doctrina de la seguridad eterna lo que dice es, el que es salvo siempre es salvo, no importa lo que haga o cómo viva. No, la doctrina de la perseverancia de los santos, que es un distintivo de la teología reformada, dice, el que ha sido verdaderamente salvo, regenerado, nacido de nuevo, justificado, perdonado y adoptado en la familia de Dios, va a perseverar hasta el final como señal de que fue verdaderamente salvo. Eso es diferente. Entonces, ¿cuál es una característica de un verdadero hijo de Dios? Que persevera hasta el final. La apatía, la traición, la indiferencia golpea mucho
el corazón. Imagínense lo que vivieron estos creyentes. Hijos traicionaban a sus papás creyentes y los entregaban a la muerte. Padres entregaban a sus hijos a la muerte. Parientes, familiares, amigos, aquellos que ellos llamaban sus amigos venían y los entregaban a muerte, los entregaban a los que los perseguían. Eso le rompe el corazón a cualquiera. Por eso dice el Señor, el amor de muchos se va a enfriar, porque la iniquidad va a ser tan terrible. Pero el que persevere hasta el fin, ese es que es salvo. ¿Explico? Y nosotros extraemos enseñanza de ello. Claro que esto fue para ellos, fue del pasado, pero es para nosotros. Lo aplicamos a nosotros porque decimos, también nosotros podemos pasar por cosas así. También en la iglesia de este siglo XXI también hay indiferencia, apatía. ¿Y qué voy a hacer? ¿Dejarme caer? ¿Porque otro no quiere? Al contrario, es donde se ven los verdaderos. Es lo que Pedro le dijo, hablando de las persecuciones que estaban ya sufriendo, porque cuando Pedro escribe ya las estaban viviendo los cristianos. Por lo que dice, no se sorprendan del fuego de prueba que están viviendo, hermanos, como si algo extraño les pasara. Dice, porque vuestra fe tiene que ser probada como el oro. Pero así es, ¿no? El oro, cuando lo meten al horno, se le caen todas las impurezas y queda solo el metal precioso. Así es nuestra fe. Claro, nosotros no hemos sido traicionados por nuestros familiares. Quizás te hagan burla. Quizás tu familia no te hable. Tus amigos que eran antes tus amigos ya no se juntan contigo. Claro, si tú eres igual con ellos, vas a caer bien con ellos. Y todo esto iba a venir sobre los creyentes. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De su fe y su testimonio del Señor, ¿sí o no? Es que a nosotros no nos rechazan. Por eso mucha gente no sale a evangelizar, no comparte el evangelio, porque dice, no, a mí no me gusta que me traten así, hermano. Si a usted no lo están tratando mal, es al Señor, del Señor, por causa del Señor que lo está tratando mal. No, usted vaya, toque puertas, vaya a vender esos catálogos, llévenles a hablar de fútbol, háblenles de política. Mire, hasta le van a dar una silla y le van a traer una cerveza y una soda. Eso es lo que, a usted no lo rechazan. En el momento que usted hable de Cristo ese día, usted cae mal. Entonces, no venga usted aquí con la, decía mi papá, con la batea de babas de que es por usted que lo rechazan. No es por usted, es por causa de Cristo. Nunca es por nosotros. Usted vaya a hablarles de lo que a la gente le gusta y ellos están felices. En el momento que usted saque al Señor en la práctica, ese día la gente se aleja de usted. ¿Que hay apostasía en la iglesia del día de hoy? Claro que lo hay. Por montones. Por eso le digo, hermano, bendito sea el Señor cuando uno estudia la palabra del Señor, el Señor lo va enseñando a uno, porque uno deja de preocuparse de las cantidades de gente que vienen a la congregación. A mí me da igual si ahorita hay mucha gente o hubiese 5 de ustedes, me da igual. Yo no tengo problema con ellos, mi hermano. Y como hemos dicho, las iglesias fieles que están predicando la palabra de Dios y el Evangelio son congregaciones bien pequeñitas. No, la nuestra es grande comparada a muchas de ellas, mi hermano. Lo único que sí sé es que cuando usted se vaya de aquí, usted no se va a ir aquí porque no se le predicó la verdad y el Evangelio. Usted se va a ir por otra cosa. Y eso me tiene tranquilo a mí.
¿De acuerdo? Si usted lo que busca entretenimiento, que le hagan sentir bien, bonito, usted no va a durar aquí. ¿Cómo le digo? Si usted es de esas personas que viene a la iglesia y ve un montón de gente, dice, no, aquí yo tengo negocio. Bueno, lo invitamos a tocar puertas para que usted tenga más clientes, más gente. Yo le conté de una familia que venía aquí hace años y ellos querían que yo me metiera en un negocio tipo pirámide de eso, donde uno vende productos, recluta gente y ellos querían que yo lo hiciera. Y así me lo dijeron. Mira, hermano Lázaro, aquí en este negocio hay millonarios, gente que gana mucho dinero porque empezaron como nosotros. Dice, si usted se mete en el negocio y usted como pastor le dice a la gente que entre al negocio, usted va a subir muy rápido, va a ganar mucho dinero. Lo siento, mis hermanos, pero este no es un lugar para hacer negocio. Se fueron de la iglesia enojados. Porque ellos no solamente me estaban viendo a mí, metiéndome en el negocio, ellos estaban pensando en ellos, que ellos iban a ganar. Por eso se fueron. Por eso le digo, el que viene aquí con otro motivo, no dura. Por eso le digo, usted deje de comprarle a esa gente que solo ve la iglesia como un negocio, y usted va a ver que se van a ir pronto. Se le va a acabar su negocio. No colaboran, no diezman, no ofrendan, no colaboran con las necesidades de la iglesia, nunca sirven, nunca se involucran. Es gente que solo está aquí por otros motivos. Aquí y en otras iglesias, o sea, hablo en términos generales, pero hablo en particular de este lugar. Ellos no saben si aquí se paga renta, se paga luz, se paga agua. A ellos no les importa nada. A los únicos que les importa es aquellos que dicen, aquí está. Yo colaboro porque hay compromisos que la iglesia tiene. Te digo, esas personas no quieren nada. Nada. Y eso rompe el corazón. Eso puede llevarnos al enfriamiento y decir, yo también entonces. No, tú no, mi hermano. El que perseverare hasta el fin, ese demuestra que es salvo. El que prevalece hasta el final, si eso lo llevara a la misma muerte. Vamos a leer algunos pasajes de cómo la iglesia empezó a sufrir por causa de su fe, esta persecución que el Señor les advirtió. Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 4. Recuerden que el libro de los Hechos y todo el Nuevo Testamento es escrito casi al mismo tiempo, por diferencia de años de un libro a otro. Pero estamos totalmente de acuerdo, a menos que el único libro que algunos dicen que fue escrito después de la caída de Jerusalén fue Apocalipsis, porque claro, son los futuristas. Pero el preterista, por evidencias internas del libro y por evidencias externas al libro, nos enseña que aún Apocalipsis y Hebreos fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén, de la caída del templo. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento es aliento a los cristianos que estaban sufriendo. ¿Sí? Yo quiero empezar, antes de empezar a leer el libro de los Hechos, yo quiero que usted vaya al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Solo desde la introducción, para que usted lea algo aquí que pocas veces los futuristas les gusta leer.
Primero, el libro de Apocalipsis es una carta. Esa carta se hacen 7 copias. Cada copia es enviada ¿a quién? A 7 iglesias reales, existentes en el primer siglo. Entonces, si usted quiere interpretar correctamente la Biblia, no debe de olvidar a quién se escribió y en qué momento se escribió. Entonces, el libro de Apocalipsis no fue escrito a los creyentes de vista. Juan, verso 4, a las 7 iglesias que están en Asia, no en América. En Asia. Claro, Asia de aquella época no es la región de Asia del tiempo actual. Eso cambió, no el asunto geográfico, sino el término que se le da a los diferentes continentes. Entonces dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Muy bien. Ahora vaya al verso 9. ¿Por qué le leí el verso 4? No estoy exponiendo Apocalipsis, solo estoy leyendo un poquito. ¿Sí? No espere una explicación de por qué no estoy haciendo eso, para que usted no se me ponga desesperado. Verso 9. Yo, Juan, yo no creo que usted sea tan inocente para que este Juan, que dice yo, Juan, esté hablando de una persona 2000 años después. ¿Para qué no? Yo, Juan, ¿usted cree que es el apóstol Juan el que escribe este libro? Aunque algunos dicen que es otro Juan. Eso no tiene mayor relevancia. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, ¿a quién le está escribiendo? Verso 4, ¿a quién le escribe? A las iglesias que están en Asia, a los creyentes de Asia de esas 7 congregaciones. ¿Dónde tenemos el nombre de esas congregaciones? En el versículo 11. Dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. 1, a Éfeso, la iglesia que está en Éfeso. 2, Esmirna. 3, la ciudad de Pérgamo, la iglesia que está en Pérgamo. A la iglesia que está en Tiatira, la iglesia que está en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. 7 iglesias, en 7 diferentes ciudades, en la región de Asia Menor de aquella época. Esto que es tan fácil de leer y entender es lo que ignoran los futuristas. Lo pasan por alto, porque creen que está hablando de ellos, de nosotros después de 2000 o 3000 años después. Y es lo mismo que hacemos con el discurso del Monte de los Olivos. ¿Qué hacemos con el discurso del Monte de los Olivos? Creemos que todo es para nosotros, para el futuro, y por eso hay quienes han inventado fechas, cuando ya va a ser el arrebatamiento, el juicio, el día de la ira, la tribulación y todo, y ahí están equivocándose, y eso solamente es una vergüenza para el Evangelio. ¿Por qué? Porque creemos que es algo para nosotros, cuando tuvo que ver con la primera generación de creyentes. Pero usted dirá, pero entonces ¿qué es para nosotros? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Cuando usted en la Biblia lee, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento profetizaba de la venida del Mesías, ¿verdad que cuando ellos, los judíos, leían la profecía, o cuando los profetas profetizaron de la venida del Señor Jesús en su obra redentora, en su muerte, lo veían hacia el futuro? Por eso dice Pedro, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, que ellos indagaron el tiempo y de quién estaban ellos, los profetas, hablando, pero no lo entendían. Ahora, usted y yo, en este siglo XXI,
leemos el Antiguo Testamento que habla, por ejemplo, de la venida del Señor Jesús y de sus sufrimientos, no me diga usted que usted interpreta eso como algo que no ha ocurrido. Cuando usted lea Isaías 53 y dice, mi siervo que yo escogí irá como cordero al matadero y no abrirá su boca, no me diga que cuando usted lee ese pasaje usted dice, ¿y cuándo se irá a cumplir eso, hermano? ¿A que no? Usted sabe que ya se cumplió. Entonces para nosotros la muerte del Señor ya se cumplió, pero sigue siendo presente para nosotros porque es una aplicación como nuestro Salvador. Lo mismo hacemos con la profecía. No creemos que es algo para nosotros, que tiene que ver con nosotros, cuando se escribió para gente en particular, de una época en particular. Juan a las iglesias que están en Asia, verso 9, regresa el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano. ¿Hermano de quién? ¿Es hermano de nosotros Juan? Claro que lo es, porque vamos a pasar la eternidad con nuestro hermano Juan. Pero no estaba hablando de nosotros. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. El futurista que espera una gran tribulación dice, ya ve, ahí está la tribulación. ¿Cuál tribulación es a la que Juan se refiere aquí? A la que el Señor les dijo, os entregarán a tribulación. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, o sea, ya la estaban viviendo, porque dice copartícipe, en la tribulación y en el reino, o sea, ya estaban en el reino, no como dicen los futuristas o los premilenaristas, que el reino todavía lo esperamos, no, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Esa paciencia de Jesucristo es la que él hablaba en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos. No dice en la isla llamada Alcatraz en San Francisco, ¿verdad que no? No, en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba sufriendo Juan? Junto con los hermanos de Asia. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿No es eso lo que dice el discurso del Monte de los Olivos? Que por causa de su testimonio del Señor ellos iban a sufrir tribulación, persecución, cárcel, maltrato, muerte, traición de sus propios familiares. Entonces, el discurso del Monte de los Olivos es consuelo, instrucción a los discípulos del Señor. El libro de Apocalipsis es un libro que el Señor manda a Juan que lo escriba como consuelo a los creyentes del primer siglo que iban a sufrir persecución y martirio por su fe. Imagínense que los cristianos del primer siglo hubieran dicho, oh hermano Juan, tú nos escribes de cosas bonitas, de que el Señor va a vengar nuestra sangre, sí, pero entre 2000, 3000 años, nosotros tiene que ver con ellos. Ellos estaban sufriendo en ese momento. Ellos esperaban respuesta. Por eso en el capítulo 6, cuando dice que las almas que estaban en el altar de Dios le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo, oh Señor, juez justo, juzgarás de los moradores de la tierra nuestra sangre? Son esos creyentes del primer siglo que están pidiendo venganza. Apocalipsis es un libro de venganza de Dios por la muerte de los siervos de Dios y los profetas. El discurso del Monte de los Olivos es el juicio de Dios sobre los perseguidores del pueblo de Dios que mataron a los creyentes y a los profetas, los discípulos del Señor. Por eso usted ya va a ver que cuando lleguemos a la gran tribulación del que habla el discurso del Monte de los Olivos, Lucas no le llama gran tribulación, le llama días de venganza. ¿Qué le parece? Días de venganza.
Pero el tiempo se ha terminado. Usted puede leer Hechos capítulo 4, persecución, encarcelamiento. Hechos 5, persecución. Hechos 7, persecución. Hechos 12, persecución. Hechos 12, persecución. Hechos 21, persecución. Hechos 22, persecución. Hechos 28, persecución. Pablo encarcelado por causa del testimonio del Señor. Primera de Tesalonicenses 2, los creyentes de Tesalónica siendo perseguidos, sufriendo por causa de la persecución que los judíos instigaron a los tesalonicenses para perseguir a sus compatriotas tesalonicenses que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y Primera de Pedro 4, que habla de ese fuego de prueba que ellos estaban pasando. Y Apocalipsis no se diga. Apocalipsis, si usted va al capítulo 2, versículo 1, escuche lo que le dice el Señor a la primera iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, la iglesia está sufriendo. Los creyentes están sufriendo. A la iglesia de Pérgamo, versículo 12, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, o sea, dónde vives, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? Aquí nos habla de un Antipas, de un hermano llamado Antipas que murió por su fe. ¿Y por qué murió? Por ser testigo de Cristo, por el testimonio de Jesús. Ese es lo que trata el libro de Apocalipsis, del sufrimiento. Esta era una carta a estas 7 iglesias de creyentes que estaban sufriendo por su fe en el Señor. Es un consuelo. No es para que ustedes y yo nos andemos imaginando: ay, qué barbaridad, ya que le están poniendo un chip a la gente en la mano y en la frente, hermano, ya uno no nada más va a pasar esto, sino no va a poder comprar ni vender. Ay, qué bárbaro, hermano. La gente le gusta eso, se encanta eso, los emociona. Lo que usted no le debe de emocionar es que si usted vive su fe en el Señor, usted va a sufrir persecución tarde que temprano. Le digo, nosotros no hemos sufrido nada, absolutamente nada. Pero el día que venga, yo no sé cuántos vamos a quedar de verdad. Porque eso es lo que hace la persecución. La persecución tiene 2 propósitos. Una, que el evangelio sea predicado, ¿verdad que sí? Y 2, probar la fe de los que están ahí y dicen tener fe. Esas son las 2 cosas que hace la persecución, y Dios la permite por eso. Cuando los cristianos fueron perseguidos, dice el libro de los Hechos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Véanlo rapidito y terminamos con ese texto. Capítulo Hechos. Hechos 8. En el capítulo 7, Esteban es apedreado por causa del Señor, ¿verdad que sí? El primer mártir de la iglesia fue Esteban. ¿Qué era Esteban? ¿Un apóstol? No, un diácono, uno que servía a las mesas en la iglesia. Ay, nuestros sugieres, ¿verdad?
Y nadie está menospreciando a nadie, pero imagínense, uno que se dedicaba a repartir comida a las viudas en la iglesia muere como el primer mártir. Ni siquiera un apóstol, un diácono, un servidor de la iglesia. Por eso le digo, nuestros sugieres, nuestros diáconos de ahora, qué diferentes son. Versículo 4. Desde el verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, de Esteban. Aquí es Saulo, el que vino a ser el apóstol Pablo, todavía no se había convertido. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde empezó la persecución? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos eran judíos y en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos. ¿A quién le escribe Pedro su carta? A los expatriados dispersos por el Ponto, Capadocia, Asia. ¿Sí, no? Fueron estos cristianos que vivían en Jerusalén, estos discípulos, a quienes el Señor les enseñó en Mateo 24, el discurso del Monte de los Olivos, y por causa de su fe fueron perseguidos y fueron esparcidos. Empezaron a salir, huían por su vida. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los apóstoles se quedan en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba. No le decía, ¿eres cristiano? ¿Me acompañas, por favor? No, arrastraba. Miren cómo era Saulo de Tarso. Dice, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, o sea, los creyentes, iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso es lo que hace la persecución. Dios la permite para que el evangelio se predique, su evangelio se predique. Y la permite para probar quién es verdaderamente salvo y quién es de él y quién no. Por eso le digo que será el día en que nos llegue a nosotros. Oremos.